¿Qué tal? Bienvenidos a B-Energy. Yo soy Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía, y el día de hoy estaré acompañándolos durante la presentación de nuestras conferencias magistrales en este último día de actividades en esta iniciativa de nuestra publicación, que ha durado durante todos los martes de este mes de julio y hemos abordado distintas temáticas en distintas industrias que conforman el sector energético. Antes de arrancar, por supuesto, quiero dar mi más cordial agradecimiento a nuestros aliados estratégicos, Oil and Gas Alliance, y a nuestros orgullosos patrocinadores, Valero Energy, líder a nivel mundial como productor, distribuidor y comercializador de combustibles y productos petroquímicos, llegó a México para contribuir a la seguridad energética del país a través de una sólida plataforma de almacenamiento, transportación, abastecimiento y comercialización de combustibles con los más altos niveles de calidad. También a Grupo Hosto, empresa con 31 años de experiencia en el diseño, ingeniería, construcción, mantenimiento, desarrollo industrial e infraestructura al servicio de gobiernos federales, estatales y municipales, así como la industria de iniciativa privada y transnacional, conformado por un cuerpo de técnicos especializados en diversas áreas de ingeniería, lo que permite desarrollar cualquier proyecto solicitado por los clientes en tiempo, estructura y calidad a nivel de excelencia. Y finalmente a MNJ Capital. Ellos proveen soluciones de financiamiento en infraestructura, suministros de bienes y servicios, compra de activos estratégicos, factoraje, estimaciones y facturas. Su equipo directivo cuenta con una experiencia acumulada de más de 85 años en evaluación, otorgamiento y administración de créditos estructurados vinculados de manera directa en proyectos del sector petrolero. El día de hoy nos vamos a abocar al tema del Sistema Eléctrico Nacional, oportunidades, inversión y retos. Y para arrancar el día, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro primer ponente magistral. Él es Guillermo García Alcocer, profesor de tiempo completo en el ITAM y ex comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía de 2016 a 2019. Guillermo García Alcocer actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Economía en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, miembro del Consejo Consultivo del EPRI, Electric Power Research Institute, del COMEXI, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y del Consejo Editorial de Energía del diario Reforma. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector energético, se ha especializado en regulación técnica y económica, diseño de políticas públicas, así como evaluación y desarrollo de proyectos industriales. Estuvo al frente de la Comisión Reguladora de Energía de México, la CRE, entre abril de 2016 y junio de 2019, donde impuso regulaciones para fomentar la adopción de energías limpias, ampliar las opciones de suministro y generar mejores condiciones de acceso, precio y calidad para los consumidores. Algunos ejemplos clave de regulaciones que impulsó son las que facilitan la instalación de techos solares, generación distribuida y electrolineras, el inicio del régimen permanente de reserva de capacidad de gas natural, las nuevas modalidades de distribución por autotanque y expendio en supermercados de gas LP, así como la norma de calidad de los combustibles. Participó y lideró la estrategia de liberalización de precios de las gasolinas y diésel a nivel nacional y la entrada en operación del sistema de gestión de certificados de energías limpias. Previo a su nombramiento en la CRE, ocupó cargos en la Secretaría de Energía, la CENER, de junio de 2009 a abril de 2016, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de 1995 a 2007. Cuenta con licenciatura en Economía por el ITAM y recibió el Premio de Investigación Exitam en 2001 y fue distinguido con el primer lugar nacional del Premio Banamex de Economía, Premio Nacional de Economía en ese mismo año. Y pues sin más preámbulo, voy a dar paso a tu conferencia magistral para darnos justo el contexto del Sistema Eléctrico Nacional. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y con nuestra audiencia el día de hoy, Guillermo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, con la revista. Y traigo una presentación. Déjenme ver cómo
¿Cómo se comparte? Aquí está. Share. Exacto. ¿Se está viendo ahí la presentación? ¿Es correcto? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el tema van a estar, yo creo que a lo largo del día con mucho detalle a los aspectos técnicos y yo creo que la primera presentación que me toca hacer a mí, yo creo que lo que debemos hacer es buscar ese contexto, ese bosque en el cual se está configurando un sector eléctrico que está en un cambio pues muy importante a nivel mundial. Entonces, yo voy a hablar sobre todo de energías renovables y haré comentarios a su relación en México. Bueno, primero que nada, yo creo que necesitamos un marco conceptual, ¿no? Porque siempre estamos hablando de las energías renovables y cuáles son sus beneficios, y lo importante es, pues, poderlo meter en un contexto que nos permita analizar cómo puede esto contribuir a tener, pues, una vida mejor, un bienestar como sociedad en general, ¿no? Y hay un marco conceptual muy interesante que es esta economía de la dona, en la cual pues tenemos en el centro la base social de todas nuestras actividades, que es lo que necesitamos tener como precondición para que un sistema, digamos, global funcione, ¿no? Entonces necesitas energía, necesitas equidad, equidad de género, por supuesto, educación, etcétera, ¿no? Son los mínimos que la sociedad debe tener para poder tener esa actividad que sea sostenible y sustentable. Y luego tenemos al medio ambiente. En el medio ambiente, pues tenemos una relación diaria con él y debemos también tener una relación armónica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te dice este anillo? Que tienes que estarte moviendo en este espacio en el cual buscas que lo social, los beneficios para la sociedad sean de un mínimo y el entorno te permita, digamos, trabajar y que no tengas un daño sobre el medio ambiente. Entonces, un ejemplo importante, digamos, pudiera ser el tema de las emisiones de nitrógeno, ¿no? La quema de combustibles fósiles genera nitrógeno, el uso de fertilizantes lleva nitrógeno a los mares y los altos niveles de nitrógeno, aquí ven mi flechita, lo que van a generar pues es lluvia ácida o pueden generar el efecto invernadero o incluso sobrealimentar las algas del océano. Entonces aquí está nuestro anillo a la derecha. Si de repente mandamos más nitrógeno del cual puede ser procesado de manera natural por nuestra propia tierra, vamos a tener un desbalance. Entonces, creo que este es un tema que traen mucho los jóvenes. No hay joven con el que yo haya platicado ahora en la academia que no tenga en su gen el tema de la protección al medio ambiente, el tema del cambio climático, el tema de la transición energética. Entonces, si podemos encontrar, digamos, políticas regulatorias, económicas, etcétera, que ayuden a que el tema social sea sustentable, que quiere decir que cumplas con todos estos elementos que mencioné, tener una base social fuerte y una relación con el medio ambiente que sea equilibrada, pues vamos a poder tener un mejor sistema. Y la energía, pues cobra un papel muy relevante en muchos de estos aspectos, al ser pues un generador de efectos de gases de efecto invernadero y y entonces, pues es un tema bien relevante, ¿no? Poner ese marco conceptual. ¿Cómo se ven las energías y la participación de los distintos tipos de generación en el mundo? Este es un dato que recientemente fue publicado para 2019. A nivel mundial, 27% es energía renovable y 72% es no renovable. Y de este, el 15% es hidroeléctrico, 5.9 es digamos, eólico, solar 2.8, geotérmico 0.4, biomasa 2.2. Más o menos a nivel mundial estamos en 11% con estas energías renovables. La hidroeléctrica pues tiene algunos problemas, algunos temas importantes, como es que tienes que detener el cauce de un río y eso cambia el entorno aguas abajo.
Entonces, esta hidroeléctrica pues ha tenido tuvo un desarrollo importante del siglo XX y está perdiendo participación. Por ejemplo, el año pasado estábamos en 16% más o menos. ¿Qué puedo decir de las energías solar y eólica? Tienen una característica muy importante, que tienen cero costo marginal. ¿Qué quiere decir esto para los no economistas? Quiere decir que cuesta instalarlas, es intensivo en capital, pero en la operación diaria, pues el panel solar básicamente está frente al sol y lo único que tienes que hacer es limpiarlo, quitar el polvo o alguna suciedad que tenga para que pueda recibir con toda la intensidad los rayos solares. La eólica pues es algo muy similar, con que las aspas puedan seguir girando, el costo marginal, el costo de operación es muy bajo o cero. Y la otra aclaración importante es que si bien la ley las define como intermitentes, lo correcto es llamarles energías variables. ¿Por qué? Porque tú sabes que va a variar la energía, pero con ciertos cánones que se conocen ex ante. Tú sabes que el sol sale a las 6 de la mañana y que se pone antes de las 7. En ese proceso vas a tener un pico y luego vas a bajar la intensidad de la energía generada. Entonces, eso se conoce, es variable, no es un misterio cómo va a funcionar la energía en el día con el sol, ni tampoco con el viento. Hay modelos predictivos muy, muy buenos. Y la intermitencia te hablaría como de que, pues no sabemos cuándo vamos a tener energía solar o eólica. Y la realidad es que sí sabemos cuándo. Sabemos que en el día vamos a tener energía solar, sabemos que en la noche no la vamos a tener, sabemos que en ciertas horas de la tarde vamos a tener mucho viento, sabemos que a ciertas horas de la mañana probablemente no, y eso ya está muy, muy, muy trabajado. Ahora vamos viendo un poquito qué podemos decir de los distintos tipos de generación, ¿no? La generación que se basa en el carbón, en esta gráfica que la tiene esta página que está ahí referenciada, World in Data, te habla de cuál es la tasa de mortalidad por contaminación. Y el carbón está en la parte más alta, digamos, de la contribución a las muertes tempranas por estar en entornos contaminados. En el caso de gases de efecto invernadero, el carbón también es el que más genera gases de efecto invernadero. Entonces, aquí podemos muy fácilmente identificar la hidroeléctrica como una energía limpia, casi no genera CO2, y el viento solar y nuclear como las energías más limpias en términos tanto de muertes tempranas por contaminación, que es cero, y con gases de efecto invernadero, que es cero. Ahora, ustedes podrían decir, oigan, pero es que cuando se construyen las plantas solares y las plantas eólicas, pues generan pues, elementos de emisiones, ¿no? Y eso lo dice un documental que se llama El planeta de los humanos, que critica las energías renovables porque dice que genera efectos invernadero en términos de su, primero, producción inicial, digamos, de las plantas y al final de su disposición. La realidad es que, pues sí se generan esos efectos cuando construyes cualquier máquina, cuando construyes cualquier proceso productivo, pero durante la operación de las hidros, del solar, del viento, de la nuclear, los costos son muy bajos, no hay emisiones. Entonces, en la siguiente gráfica que hizo el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, se puede ver, estas son unas cajitas donde la media se ve en medio, la mediana, o sea, la observación que está en medio de la planta más emisora de gases de efecto invernadero y la de menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces veamos la zona azulita. Por ejemplo, una fotovoltaica prácticamente no tiene emisiones de efecto invernadero considerando todo el ciclo de vida. Esto es desde que se extrae el primer mineral, se construye el panel, hasta que se dispone de los mismos una vez que ya no sirven. Si vemos otra vez carbón, petróleo, gas natural, petróleo véanlo como combustóleo, se ve pues que tienen un efecto acumulado en todo el ciclo de vida mucho mayor que las otras tecnologías. Hay unos que incluso tienen, digamos, emisiones negativas, quiere decir que se van a cancelar
por todo lo que se ahorran de no emitir, por ejemplo, la biomasa, ¿no? Entonces, aquí podemos ver muy claramente que en el ciclo de vida también es mucho más atractivo tener las energías renovables. En términos de costo, ha habido una reducción bien importante en los costos, ha habido un cambio tecnológico, ahorita vamos a ver el cambio en el debate en los últimos años. Originalmente, 2010, la generación fotovoltaica era muy cara, muy cara respecto al gas, por ejemplo, que se ve en la primera gráfica. Pero ha evolucionado la tecnología de tal manera que ya es tan, tan barata que puede compararse con el tema del sol. Con el tema, perdón, del gas y el tema también del viento tiene una reducción muy importante. Entonces, la fuente me parece que es la Agencia Internacional de Energía Renovable. Ahí está la liga también. Entonces pueden ver ustedes la evolución tan importante que ha tenido los precios de las energías a nivel global. Aquí se están poniendo todas las naciones y cómo se han visto estos precios, costos de generación. En términos de empleos, hacia adelante, la propia Agencia Internacional de Energía Renovable estima que va a haber 100 millones de empleos nuevos en 2050, nada más del sector energía. ¿Pero qué creen? La mayor parte de los empleos se va a generar en la parte renovable, no en la parte fósil. Entonces vamos a tener un 60-70% de los 99 millones de empleos estimados, sobre todo en en eficiencia energética, en renovables y en mejorar las redes, en darle una modernización, introduciendo redes inteligentes, introduciendo sistemas fuera de la red, etcétera, ¿no? Entonces es un generador de empleos bien importante. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque dada la recuperación económica que va a tener que correr el mundo, pues vamos a tener que escoger qué proyectos son los que se deben privilegiar. Y los proyectos de energía renovable son intensivos en mano de obra. Si bien requieren una gran cantidad de capital al principio, su relación capital mano de obra es muy favorable. Y eso se puede ver en esta lámina que también saqué de alguna página que está aquí referida, ¿no? Ya en términos del COVID, se está hablando mucho de la transición energética y de qué tipos de proyectos se deben propiciar. Y aquí, esta publicación que hace GARP nos dice, oye, vamos a invertir 10 millones de dólares. ¿Cuántos trabajos permanentes puede generar una planta de renovables con esa inversión? Ah, pues 75 trabajos. Oye, y si le metemos eficiencia energética, esos mismos recursos, ¿qué quiere decir? Reemplazar luminarias, reemplazar refrigeración, reemplazar calefacción, aislar edificios, etcétera, construir edificios inteligentes, 77 trabajos. Si yo meto ese mismo dinero en un proyecto fósil, solamente me va a generar 27 trabajos. Entonces, tú vas a tener la posibilidad de tener energía más barata, que genere más empleos y que sea más amable con el medio ambiente cuando estemos hablando de renovables y obviamente de eficiencia energética. Ya hemos visto un poco esta historia, ¿no? En 2008 fue nuestra última crisis fuerte, digamos, en términos financieros, y en aquel momento se identificó al sector renovable como un detonador importante de empleos. Pero ¿qué creen? En aquel momento la energía renovable era de alto costo. Entonces, en esos años, el debate estaba en cuál debería ser el subsidio y los estímulos que se necesitaban para poder desarrollar esto. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos lados empezaron a dar estos estímulos y el debate era cuál era el subsidio óptimo. Para 2019 tenemos 242,000 empleos en Estados Unidos en energía solar y 114,000 en energía eólica. Este es un sector que era inexistente prácticamente. Y de unos años para acá, casi unos 250,000 empleos nada más generados en este sector. Solamente en el estado de California, 126,000 empleos solares. Y lo que considera el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, quien mide el empleo en Estados Unidos, dice
que el sector que se prevé que crezca más para 2026 va a ser el de instalador de paneles, que va a crecer 105%, o sea, se va a duplicar el número de trabajadores en solar y se va a duplicar también el trabajador que esté metido en energía eólica. En México se vivió un fenómeno muy similar en 2008 o 2009. Empezó a haber una promoción de las energías renovables. Mucho de lo que tenemos hoy empezó desde aquellos días y con más intensidad en los últimos años. Y hoy ya tenemos 64,000 personas en solares de gran escala, 20,000 en techos solares, los de pequeña escala. Los eólicos tienes más de 11,000 empleos y se pronostican 35,000. Entonces, la política que pudo sacarnos un poco de la crisis de 2008 se basó también en tener una mayor inversión en energías renovables. Y además, una bondad que tiene la energía renovable es que permite una mayor participación de mujeres. En la medida en que las actividades se dan muchas veces en tierra, no tienes que ir a una plataforma, no tienes que aislarte de la familia. Lo que se ve aquí, por ejemplo, según otra vez la Agencia Internacional de Energía Renovable, es que las mujeres participan en un 22% en la fuerza laboral en hidrocarburos, ¿no? Y en renovables, un 32% de la fuerza laboral son mujeres. Entonces hay una muy buena participación, es un tema que hay que también atender, que lo que permite es una mayor equidad, que ya decía yo al principio, y eso se está logrando y lo estamos viendo en los foros de energías renovables donde muchas mujeres están participando. Además, la energía renovable permite eliminar o reducir la pobreza energética, ¿no? En la medida en que tienes comunidades aisladas que no pueden pagar su energía o que no tienen la energía que requieren, la energía renovable a través de la generación distribuida puede llevar un panel solar. Están los fondos que tiene el gobierno para desarrollar y disminuir el poco acceso que tienen algunas comunidades a la energía. Y aquí es una gráfica europea otra vez. Esta es una presentación que va a hablar mucho de la experiencia internacional. Y aquí lo que se ve es cómo en España y en Europa hay gente que no puede pagar la electricidad o que no puede tener una temperatura adecuada en las casas. Eso es parte de la pobreza energética, el no poder cocer tus alimentos con una energía limpia, por ejemplo, utilizando carbón o utilizando leña. Todo eso puede detonarse y quitarse, de hecho, a partir de la energía renovable. Y se ha hecho mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, la energía renovable, otra característica que tiene es que permite llevar la energía a quien no la tiene y combatir la pobreza energética. ¿Cómo estamos en México? Así como se vio la gráfica inicial, que a nivel internacional está alrededor de 11% solar y eólico, México está ya en el punto análogo al promedio mundial. Entonces, hizo un esfuerzo muy importante. En el último año se incrementó de manera significativa, sobre todo la generación solar, ¿no? Que pasó, aquí está como 4,37 y la solar estaba como en 2%, ¿no? Ahorita no la veo, pero por aquí anda. Entonces, de 9,4 a 11,86 en tan solo un año, por un esfuerzo bien importante que se hizo en términos de inversiones renovables. Y esto no es raro, porque tenemos un país muy privilegiado en términos de insolación. Por ejemplo, los campeones digamos, de generación solar son España y Alemania. Sevilla tiene 4,7 kilowatts hora por metro cuadrado por día en su mejor localización. Leipzig, Alemania, 2,7. España en su mejor posición está como lo peor que tenemos en México en términos solar, la peor capacidad. Y Alemania no está en nuestro país, o sea, esa posibilidad es más del doble en lo peor que tenemos y el triple en lo mejor que tenemos. Entonces hay la posibilidad, por ejemplo, de hacer un parque solar gigantesco en Hermosillo o en cualquier estado, pero un 1%, por ejemplo, del estado de Sonora pudiera dedicarse a eso y ello permitiría generar toda la energía que consumimos en el país. Imagínense un parque solar gigantesco
que pudiera generar toda la electricidad que necesitamos en el país. Eso es algo inaudito. Obviamente es teórico porque no tenemos un sistema de transporte que pueda llevar la energía a todo el país, pero te da cuenta de la capacidad que tenemos para hacer una transición energética muy buena, muy atractiva. En el caso eólico, los campeones son Argentina y Nueva Zelanda, y esto se mide por su factor de planta. Quiere decir, ¿qué tanto del día puedes tener prendida tu planta eólica, ¿no? ¿Qué tanto del día tiene sol? Y nosotros tenemos zonas que tienen más o menos lo que tiene Nueva Zelanda y Argentina. Por ejemplo, la zona de Tamaulipas, la costa de Baja California, Oaxaca notablemente, la costa de la península de Yucatán. Todas estas áreas tienen ese potencial y se fijan, es como el complemento de la energía solar, ¿no? Las zonas costeras del Golfo, que no tienen mucho potencial o no tienen tanto potencial como el resto del país, tienen la ventaja del viento. Entonces tenemos este amplio potencial. ¿Cómo ha sido la discusión en el mundo de las energías limpias? Esto es importante para ver los contextos históricos, ¿no? Por ejemplo, antes de 2015 se hablaba de cuál es el subsidio óptimo y por eso México dio varios estímulos en su momento a la energía renovable que explica por qué tenemos ya esa capacidad al día de hoy. La realidad es que esos costos bajaron mucho y a partir de 2015, 2014 se empezó a ver que ya no requerían de subsidios. Y entonces la discusión ahora es, o en ese momento fue, oye, es que hay que desarrollar la red de transmisión porque hay que mover la energía. La energía desafortunadamente se da en lugares donde no se consume. Entonces la manera de mover la energía de manera barata es ampliando la tensión de la electricidad, moverla por largas distancias, por estos cables que vemos por toda la República, bajarla a una subestación y llevarla a la zona de consumo. Esa fue la discusión en ese tiempo. De 2017 empieza un debate en Estados Unidos que sigue en varios países del mundo, que es qué hacemos con las plantas tradicionales y las plantas de carga base, qué hacemos con las plantas de carbón. En Estados Unidos hay un debate amplio porque hay quien quiere dar un estímulo a las plantas de carbón para apoyar que puedan prenderse en ciertas horas del día. Pero bueno, ahí están las baterías, ahí está la energía nuclear, hay otras formas de apoyar la variabilidad de la energía renovable. Y el nuevo debate está en renovar esas empresas, digamos, tradicionales de energía para dedicarse a proveer servicios altamente rentables de transmisión, de información, aprovechar que tienen un monopolio natural de las líneas de transmisión, que tienen un ingreso regulado y que pueden tener una buena participación. Entonces, ahí andamos en ese debate, así es la evolución del mismo. ¿Qué pasa en términos de la participación de la energía renovable en los distintos países? Esta es una clasificación de la Agencia Internacional de Energía, que es diferente de la Agencia Internacional de Energía Renovable, y lo que nos dice es, los que están en azulito tienen una participación muy incipiente de la energía renovable y no tiene impacto sobre sus redes. Los que están en verde tienen ya una participación un poquito mejor, un poquito mayor, pero tiene un impacto muy menor, muy moderado en la operación del sistema. Básicamente es dar seguimiento a la entrada y salida de operación de cada una de estas plantas a lo largo del día y tener listas las plantas que van a complementar. Ya cuando estás en los amarillos, pues ya eres como, aquí empiezas como bebé, como niño, acá eres adolescente y acá adulto. En los amarillos, que eres adolescente, ya necesitas una participación mucho mayor en la operación, se vuelve un poquito más complicada. Y países como Dinamarca, Uruguay, parte del sur de Australia, que están en el 60% renovables, sí tienen que tener un diseño mucho más diferente en términos de su sistema eléctrico. Necesitan hacer inversiones que no son, digamos, imposibles, lo están haciendo y tan les está funcionando que están hoy operando con altos porcentajes de participación de energías renovables. Entonces, México estamos en una etapa incipiente, digamos, de la instalación de este tipo de equipos. ¿Cuántos proyectos existen? Bueno, pues hasta donde tengo esta gráfica, pues hay más de 280
proyectos. Esto ha evolucionado mucho en los últimos meses. Por ejemplo, solares, aquí yo traía 44, pero en realidad van a estar alrededor de 60. Esto es muy interesante porque lo que hace es que democratiza la energía. Tradicionalmente la energía estaba en el sur, en las grandes hidroeléctricas, se movía por líneas de alta tensión hacia el centro y el resto del país prácticamente no tenía energía. Poco a poco se fue industrializando con muchos esfuerzos, pero hoy una zona que no tenga industrialización puede poner una planta solar, una planta eólica. Aguascalientes, por ejemplo, es muy sorprendente, que es un campeón en términos de lo solar, 4 parques solares, y es un territorio muy pequeñito que no había sido industrializado antes por no tener gas y hoy ya tiene tanto gas como plantas renovables. Entonces, te permite democratizar, regionalizar el desarrollo. En la medida en que podamos llevar al sur energía barata, ¿cómo puede ser? A partir de energía renovable o bajando el gas de Tuxpan, ¿no? Pero todo eso va a ayudar muchísimo a que el desarrollo del sur se dé. Yo recuerdo mucho el caso de Zacatecas, no tenía gas, se hizo todo un proyecto para poder llevar gas a Zacatecas y se está empezando a ver ya en una industrialización digamos, en el sur de Zacatecas. ¿Cuántos proyectos tienen posibilidad de desarrollarse en los siguientes años? Pues se tienen registrados estos 200 y fracción, 213 en los distintos estados. Fíjense nada más, 136 plantas solares hacia adelante que pudieran darse en muchos estados. Fíjense en Sonora, 31 proyectos de parques solares de gran escala. Esto de materializarse va a lograr que México sea un paladín de las energías renovables. Entonces, creo que es bien importante tenerlo en cuenta. Van en distintas fases de avance estos proyectos. Muchos ya están construidos, otros están en fase de planeación. Pero este es el gran inventario de proyectos hacia adelante, ¿no? 44 eólicos también, ¿no? O sea, es un número impresionante, muy notablemente en Tamaulipas. Ahora, ¿qué pasa en Tamaulipas? Pues que tienes ya saturadas las redes de transmisión. Entonces, no puedes mover la energía hacia Nuevo León y ya se queda, digamos, de alguna manera encapsulada en Tamaulipas y en el desarrollo que pueda generar el propio Estado. ¿Qué es lo ideal? Pues poder mover energía a lo largo y ancho del territorio y con eso hacer que los precios converjan. Entonces, eso es muy, muy interesante. La energía, digamos, solar de techos, hoy ya llegamos más o menos a 129,000 techos solares. Aquí el dato lo traigo atrasado. Pero lo interesante es que va creciendo y es algo en lo que todo mundo estamos de acuerdo. Creo que es un proyecto muy bonito el poder llevar energía a las casas, a los negocios pequeños, a los comercios. Y lo que es muy interesante es que estos techos solares generan muchísimo empleo, como ya vimos, generan empleo bien pagado además, porque los técnicos se tienen que capacitar y tienen que ser especialistas en electricidad y en la ubicación de los techos. Esto no lo puede hacer un robot. O sea, por ejemplo, cuando piensas en robótica y en sustitutos para el ser humano, esto no lo hace un robot en ninguna parte del mundo, ni en California, ¿no? Porque todo esto tiene que ser hecho a la medida de cada cliente, de cada casa, de cada negocio. Hay mucho en términos de software que se desarrolla para poder contabilizar la energía. Está el tema de poder vender la energía en exceso a la empresa nacional, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas muy atractivas que están funcionando y siguen funcionando. Y lo que es más interesante es esto, que ya el consumo en México está prácticamente emparejado con la luz del sol. Las 100 horas críticas, esto quiere decir las horas de más consumo del sistema interconectado nacional, fueron en su gran mayoría de las 13 horas a las 7 de la noche. El sol se pone antes de las 7, entonces tienes la mayor parte de las horas críticas en unas horas con sol. Y eso lo vemos en la siguiente lámina. Aquí, por ejemplo, este es el 13 de julio de 2018. Aquí se ve cómo sale el sol y cómo va creciendo el consumo, llega a un pico y luego va bajando. Esta parte digamos, del mayor consumo ya es de noche, esta parte no la puede atender un techo solar, pero los paneles solares pueden atender toda esta parte del ciclo
diario de consumo de energía. Y eso es bien importante porque los techos solares están apoyando en los momentos más críticos. El pico de consumo que está aquí se puede ver a las 18 horas que está atendiendo por techos solares. Entonces eso le quita presión al sistema, le quita presión a las inversiones que tendrías que hacer para poder atender ese pico y es una contribución de la energía de la energía solar y eólica también, ¿no? Bueno, ¿qué alternativas hay para que los usuarios puedan tomar el control de su energía? Bueno, el primero siempre es la eficiencia energética. Yo siempre digo que la energía más barata es la que no se genera. ¿Por qué? Porque si tú puedes cambiar los focos, si puedes cambiar tus aires acondicionados, la forma como calientas en el invierno en ciertas zonas las casas y los negocios, los hornos, lo que puedas hacer eléctrico de manera más eficiente va a permitir que consumas menos energía. El esfuerzo que se hizo en 2017 de cambiar refrigeradores, focos, calefacciones y aires acondicionados, permitió ahorrar el equivalente al consumo de todo el estado de Michoacán. Imagínense, de un año al otro se logró dejar de consumir lo que un estado. Ese es el potencial de eficiencia energética, ¿no? Si ustedes tienen algún negocio, yo les diría, primer paso que tienen que hacer es buscar a la CONUE, al FIDE, platicar con ellos. Son instituciones de primera, encabezados por gente muy, muy capaz, y en ese sentido van a poder tener un ahorro. Entonces, ya que ahorraste, entonces sí, ahora vamos a ver qué oportunidades hay. ¿Qué oportunidades puede haber? Pues son los techos solares, que ya mencioné, el poder instalar una planta en abasto aislado o generación local, quiere decir que vas a poner una planta en tu propio terreno, se pide permiso y se obtiene, se interconecta al sistema nacional, pero solamente para momentos en que necesites a lo mejor una reparación, un mantenimiento, pero en general son sistemas aislados. La otra es contratar a alguien que vaya y te compre la energía, ¿no? Ser usuario calificado y contratar a un suministrador calificado. CFE mismo tiene un suministrador calificado, hay otros más, y eso va a permitir que te busquen la energía más barata, ¿no? Entonces aquí tienes las características, ya no me voy a meter a los detalles. ¿Qué viene hacia adelante? Pues así como les decía yo que la energía es variable, se está hablando mucho en el mundo del tema de de las baterías. Las baterías bajaron muchísimo de precio por un lado y aumentaron su capacidad de almacenamiento por el otro. Entonces son dos efectos que hacen que cada unidad de almacenamiento te salga cada vez más barata. Y en México ya se han identificado pues, un uso potencial más o menos de 2.300 megas en los siguientes 10 años. El único almacén que tenemos en toda la República está en Baja California Sur y está asociado a una planta solar que almacena en el día el exceso de energía en esa batería y en la noche todavía entrega energía de origen solar. Entonces, puedes hacer muchas cosas con energía con baterías. Por ejemplo, si tuvieras un pico de demanda, pues puedes decir, oye, en vez de meter una nueva planta que genere para ese pico de demanda, voy a poner unas baterías que guarden la energía cuando no se está ocupando y se apliquen para el momento del pico de demanda. Y eso permite posponer inversiones que de otra forma se tendrían que hacer para el pico, pero que no se utilizarían el resto del día. Entonces es una cosa muy, muy interesante que puede darse con las baterías. El otro disruptor hacia adelante, hay que poner mucha atención en el tema del hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? Pues son dos moléculas que están asociadas al agua. El agua, ¿se acuerdan? Es H2O, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. ¿Qué es lo que hace el proceso para generar el hidrógeno? Le metes una corriente eléctrica al agua y el agua, por electrolisis, separa el hidrógeno del oxígeno. ¿Qué es lo que tiene muy interesante el hidrógeno? Que se puede quemar como un combustible, que si se quema no genera emisiones de efecto invernadero. Y la otra cosa bien interesante es que se puede meter a las redes de gas que tengas en el país, aquí es Estados Unidos obviamente,
pero tú puedes utilizar todo ese sistema de transporte para mover hidrógeno y utilizarlo como gas. Y aquí está, bueno, pues, ¿qué es lo que se necesita? Electricidad. Si lográramos que los renovables generaran electricidad para generar a su vez hidrógeno y utilizáramos la red de gas, pudieras tener un sistema bien interesante de cero emisiones. Entonces, con esto podrías contribuir, por ejemplo, al cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Que esto todavía no es económicamente rentable. Todavía hay plantas que están en prueba piloto, se está viendo cómo hacer que esto sea más rentable. Pero este es el futuro, ¿no? Ya hay coches que utilizan hidrógeno, etcétera, ¿no? Y el último tema, digamos, para hacia adelante, que hay que ponerle mucha atención es a lo de los autos eléctricos. Aquí hay que distinguir dos cosas. El auto eléctrico per se no es bueno ni malo. Lo bueno o malo de un auto eléctrico en términos de su contaminación va a ser la fuente de generación de la electricidad que utiliza el auto eléctrico. Y aquí viene un ejemplo muy bonito porque si ponemos una ruta, digamos que tomáramos el coche para ir a Cancún y dijéramos, bueno, vamos a cargar el coche de combustión interna con gasolina, sale. ¿Cuánto CO2 emito? 350 kilogramos, perfecto. Oye, ¿qué tal que tomo ese mismo, un coche eléctrico ahora, lo cargo de electricidad y la electricidad proviene de carbón? CO2 emitido 310 kilogramos, prácticamente lo mismo que emite un coche de combustión interna. Y traigo un coche eléctrico, ¿eh? Es un coche eléctrico precioso, tú te sientes súper padre porque estás contribuyendo, según tú, al medio ambiente. Y el rollo aquí es que necesitas ver la fuente de dónde se emitió, de dónde se generó la electricidad. Vámonos al gas. Fíjense qué irónico, el gas, que es un fósil, un coche cuya electricidad se generó con gas, va a generar CO2 de 170 kilogramos. Entonces, puede convenir a carbón, ¿no? Pero obviamente lo que más conviene sería electricidad de fuente renovable. Si tenemos un techo solar o una planta solar grande, pues vamos a tener pues cero CO2 emitido. Lo mismo si tienes un parque eólico o si tienes una fuente digamos, un techo solar conectado a tu coche. Entonces aquí la lección es, no nos vayamos con la finta de que los coches eléctricos per se ya implican un apoyo al medio ambiente. Lo que tenemos que ver es de dónde viene la electricidad con la que cargamos nuestros coches. Y bueno, yo ahí dejaría la presentación. Un poco la idea era darles ese entorno general macro. Los compañeros que van a dar clase, digo, la presentación a continuación, pues ya entrarán mucho más al detalle técnico en el caso particular de México, pero creo que esto nos da un entorno de hacia dónde va la tendencia internacional.